Conversaciones que transforman, palabras que iluminan, encuentros que conmueven. Ceci Taborelli, en una nueva temporada de Citas Conscientes, crea un espacio donde la conciencia y la comunicación te invitan a la reflexión. Citas Conscientes, con Ceci Taborelli. Hola Inmaculada, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y bienvenida a esta nueva cita consciente. Muchas gracias por la invitación. Estoy encantada de estar contigo, con todos. Yo estoy muy contenta también y quería comenzar nuestro tiempito juntas hoy hablando de un tema que es muy especial para mí y tiene que ver con un concepto de la nueva masculinidad. Yo sé que tú tienes una larga trayectoria en el terreno del crecimiento personal, pero en estos últimos años has estado abocada al trabajo con hombres, a tal vez ayudarlos a desarrollar esta nueva idea de lo que se trata ser hombre hoy. Y me resulta fascinante el tema, así que quisiera comenzar pidiéndote si pudieras explicarnos brevemente de qué se trata esta nueva idea de la nueva o las nuevas masculinidades. Pues mira, el tema de la nueva masculinidad es como una frase en constructo, ¿no? Como que no está construido todavía. Estamos haciéndolo. El feminismo, por ejemplo, sí tenemos idea de qué es, porque llevamos 100 años de desarrollo. Pero los hombres no han estado viviendo de acuerdo a un sistema que era el que regía las sociedades y se han ido modificando poco a poco pues, con la evolución de la sociedad. Pero las mujeres hemos crecido muy rápido en todas las áreas y ellos se han quedado un poco desconcertados de cómo puede ser nuestra relación con las mujeres, porque al crecer nosotras tan rápido hemos ido como pidiendo cómo queríamos que nos trataran, la igualdad, bueno, todas las olas del feminismo que llevamos por delante, ¿no? Entonces, en el caso de la nueva masculinidad, implica que hay muchos grupos de hombres, sobre todo en el primer mundo, ¿no? Que están haciendo grupos de trabajo para poder entender el mundo tal y conforme es y para su propio crecimiento personal. O sea, algo que nosotros llevamos haciendo las mujeres más de 50 años, ellos están haciéndolo pues desde este siglo, ¿no? Y ahora estos grupos con los que estoy trabajando pues son hombres inquietos que han desarrollado pues su vida personal, pero están como con una aspiración más espiritual, con una aspiración de mejores relaciones, con una aspiración de crecimiento que nosotros tuvimos antes las mujeres, ¿no? Y entonces, bueno, normalmente este tipo de trabajos lo suelen hacer hombres, según dicen la teoría de Jung, que trabaja con los arquetipos, que lo debe de hacer un hombre o una anciana sabia. Y yo, bueno, pues como ya soy anciana y había trabajado mucho sobre este campo, pues me dediqué a hacerlo, o sea que está bien. Lo hacen ellos, también tienen sus propios trabajos solos, pero la guía real de trabajo y el aporte de lo femenino, pues se lo doy yo y los grupos de mujeres que lidero también. Se me disparan muchas preguntas. Dijiste algo que tiene que ver con cierta evolución de lo que es la mujer y el concepto de la mujer y el rol que juega en nuestra sociedad. Ha habido un proceso muy ágil de movimiento de lo que es ese papel, pero no así en el hombre. Y yo percibo como una gran confusión en lo que es el concepto del masculino hoy en el hombre.
Pero esa confusión empezó en un momento, porque antes el hombre era el proveedor, el que salía a trabajar, el que se recostaba un poco en el trabajo de la mujer para cuidar a sus hijos, criarlos, sostener el hogar desde lo emocional, desde lo nutritivo. Entonces, ¿tú cuál crees que fue el catalizador, eso que empezó a generar esta confusión en nuestros nuevos hombres de ¿dónde me pongo? ¿Qué hago? ¿Tengo que ser fuerte, débil, sensible, tierno, agresivo? ¿Cuándo comienza ese cambio? Pues fíjate, yo creo, por los estudios, por lo menos que estamos viendo, que a partir de la Segunda Guerra Mundial, las mujeres que habían estado haciendo los papeles de los hombres mientras ellos estaban en la guerra, no quisieron volver a hacer solamente el papel original que tenían de estar en casa, de cuidadoras y de tener la familia, ¿no? De cuidar la familia. Entonces quisieron seguir trabajando fuera y de hecho las mujeres han trabajado mucho fuera. En el momento que las familias ya no es el proveedor y el que sostiene la familia, solo el hombre, sino que son los dos, que ambos dos son los que pueden generar dinero, cuidar. O sea, ellos han desarrollado una parte femenina. El tema que vamos a verlo diferente es que el hombre y la mujer tienen estas dos cualidades, la posibilidad de ser cuidador y de ser proveedor. Los dos. El tema es que las mujeres lo hemos hecho, lo de proveer, imitando a los hombres en el trabajo. Y los hombres están cuidando tal y conforme lo hacíamos las mujeres. Y la nueva masculinidad en los hombres es encontrar su camino. No es imitar el cuidado como lo hacemos nosotras, sino buscar su propia esencia. Porque ellos tienen otra forma de hacerlo, otra forma de cuidarlo. Es lo mismo que nosotras. Antes teníamos que invitar a los hombres para el trabajo y aunque hiciéramos las profesiones era siempre imitándoles a ellos, ¿no? Usando los mismos roles que hacían ellos. Y ahora sabemos que no, que la forma de dirigir una empresa o de dirigir un departamento o de llevar adelante una carrera técnica o da lo mismo, de salud, desde lo femenino es diferente que desde lo masculino, es decir, desde la mujer lo hace de diferente manera que el hombre. Y asimismo, el hombre es igual. Tiene que aprender a cuidar y a estar en la salud y todas estas partes que eran más femeninas, hacerlo desde su punto de vista y desde su forma de entender la vida. O sea que ambos tenemos que crecer en encontrar nuestra esencia. Lo que sucede es que, y me voy a hacer totalmente cargo de esto porque es una opinión personal y como tal nunca la verdad. El hombre, en mi experiencia, siempre ha sido muy reticente a la exploración personal, al desarrollo, a ese ir hacia adentro, a la reflexión. Eso siempre estuvo más relacionado con el aspecto femenino. Pero me da la sensación de que cada vez tienen menos chance de hacerse los bobos y evitar tener que hacer ese trabajo. Entonces me pregunto, en esto que tú haces con los hombres, cuando los tienes frente a ti, cuando trabajan juntos, ¿qué es lo que tú percibes tal vez como una de las necesidades primarias o primordiales? Lo puedes llamar oscuridad, sombra, que los convoca a hacer este trabajo con otros hombres. Hombre, yo creo que los que yo conozco y los que vienen a mis talleres normalmente ya tienen esa inquietud, ya han hecho un trabajo personal, han desarrollado una psique, son cuidadores a la vez que proveedores, o sea, son hombres más o menos, no son grupos que son para sanar, por decirlo de alguna manera, sino son grupos de crecer. Es decir, que tienen una inquietud, que han visto que la vida les está empujando hacia algo que no saben hacia dónde. Y entonces están buscando. Son auténticos buscadores, son una maravilla en ese sentido. El tema es que estos hombres, entre ellos, se apoyan muchísimo para encontrar el camino al que seguir. Aunque no sepan dónde van a ir, pero saben que tienen que hacer algo. Porque están como un poco dormidos en una parte masculina que antes el hombre tenía un masculino muy desarrollado. En muchos hombres lo sufrían porque no tenían ese coraje de lo que exigía la sociedad como ser un varón, ¿no?
Pero hoy en día lo que han hecho ha sido como apagarlo, porque la sociedad, o lo políticamente correcto, es ser suave, un poco más femenino, y entonces han dormido una parte masculina de empuje, ¿no? Y eso les está pasando factura, porque les está cogiendo el puesto mucho camino la mujer. Se nota en las universidades, en los estudios y en todo. Y es que ellos están diciendo, ¿y esto qué es? Los que, sobre todo, porque muchos son padres de hijos varones y notan una gran diferencia de cómo son sus hijas y cómo son sus hijos. Y quieren apoyar a esos hijos varones hacia lo que ellos necesiten, no hacia lo que las educadoras o las madres o las mujeres les piden, sino que encuentren su propio camino. Yo presiento que el nuevo hombre carece de claridad en lo que se le demanda en este rol masculino. Y cuando miro a mi alrededor, estoy tan de acuerdo contigo en que sobre todo los hombres jóvenes están siendo presos de una especie de sedación del masculino. ¿Y en qué consiste esa sedación? Creo que cualquier madre o padre que nos esté mirando y que tenga hijos adolescentes o enseguidita pasados la adolescencia, podemos ver a los muchachos como absolutamente hipnotizados durante horas en los videojuegos, la pornografía, las drogas recreativas, el buscarme una noviecita que me haga pasarla bien y pueda olvidarme de todo. Como tú dijiste recién, a los hombres les va a pasar factura si no se hacen cargo de esa fortaleza inherente, pero creo que también las mujeres eventualmente van a tener que pagar un alto precio por ese vacío y esa sedación masculina en el hombre. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Una de las cosas que tenemos que ver es que la psique del varón se desarrolla mucho más lenta que la de la hembra, a nivel biológico, hablando varón y hembra, para no mezclar bien las palabras, porque el género, estamos hablando de hombres y mujeres como género, pero el varón, lo que es la biología, se desarrolla mucho más tarde que la de la niña o la hembra. Y yo creo que los hombres jóvenes que tienen la adolescencia es más larga. Entonces tienen un ímpetu y no saben hacia dónde ir. Y yo creo que se pierden mucho en esto que dices, porque es una forma de conducir su energía. Si no tienen hacia un deporte o hacia una misión, porque todavía no la han descubierto, es una forma de estar en la nada, porque necesitan ese tipo de energía. Entonces están en los videojuegos en la pornografía o en lo que les toque. Pero es algo como de que todavía no han desarrollado, no han pasado del adolescente al adulto. Entonces, hacer una buena transición es tener a lo mejor unas figuras cercanas que les vayan marcando un poco el camino, pero normalmente la mayor parte de la educación se la han pasado a las mujeres. Y las mujeres han domesticado esa parte masculina, las madres y las profesoras. Y yo creo que es un momento en el que los varones tienen que empezar a estar en la enseñanza, en la educación y más presentes posiblemente en la educación de los hijos. Porque hoy en día es la madre la que marca el camino, cómo tienen que ser las cosas, cuándo tienen que hacer todo. Y a Claro. veces los hombres tienen otro ritmo y ahí tendríamos que dejarlos. Yo recuerdo hace muchos años cuando me estaba formando en mi profesión que uno de mis maestros dijo que a las mujeres nos deberían de retirar los nenes varones cuando tienen 7 años para que se vayan a educar de otra manera. Yo no estoy diciendo que haya que segregar la educación, pero sí es cierto que nosotras, por el hecho de que lo masculino, el ímpetu, la pasión, la competitividad nos molesta, vamos aplacando eso. Y es una pena, porque estamos como mermando una capacidad que tiene lo masculino de desarrollar vida, de desarrollar ímpetu y sobre todo a la larga de tener más conciencia, porque si se van durmiendo, también se duerme la conciencia. Qué interesante lo que estás diciendo porque se me activan tantos pensamientos.
tú acabas de mencionar que quienes enseñan a los niños en el ámbito educativo, creo que la mayoría son mujeres. Sí. Y fíjate que en el ámbito de la salud mental también somos mujeres. El hombre tiene que conocer su poder, su monstruo, su guerrero, hasta el máximo punto. Porque cuando lo haga, solo ahí podrá gestionarlo. Y no representando un riesgo para la mujer o para la sociedad. Creo que es momento de que empecemos también a hablar un poco, no tanto del feminismo, sino de qué vamos a hacer con estos hombres y cómo apoyarlos de manera más efectiva. No queriendo inculcarle mi forma de ver la masculinidad en el masculino, porque yo no entiendo nada de eso. Así es. Mira, me encanta porque cuando has dicho lo de cómo educar a un niño, por ejemplo, que les gusta esa agresividad, has puesto. Bueno, bien, es que hay una cosa, los niños cuando son pequeñitos y los llevas al parque a jugar con otros niños o están en un jardín de infancia, les gusta pelear, no pegarse, pelear, porque están midiéndose, pero no están haciéndose daño, ni están, no es una emoción fea, sino que es una emoción que les da energía. Y entonces cuando terminan de empujarse, de repente están jugando juntos otra vez. Entonces, cuando alguien desde fuera, una madre en el parque, lo ve hacer, déjale, no le toques. Entonces ellos entienden que algo que les produce energía lo tienen que cortar. Y todo eso va acumulándose a lo largo del tiempo y empiezan a estar domesticados de una manera que hay una parte de ellos natural que está cortada y aparece en la sombra, como has nombrado antes. Eso va pasando a la sombra. No puedo empujar, no puedo hacer, no puedo, no puedo, no puedo. Y se va quedando ahí. Y al final, un día cuando les llevas al límite, aparece la sombra proyectada en otra cosa y aparece con más violencia. En cambio, cuando juegan o hacen artes marciales, eso está como más fluido. Yo uno de los arquetipos que más me cuesta transmitir es el arquetipo del guerrero, que es el que tiene la acción sin pensamiento, es decir, que sabe reaccionar ante cualquier cosa que es necesaria. Reacciona bien. Hombre, indudablemente tiene sombra el guerrero que la tienen que ver y trabajar, pero es un arquetipo maravilloso y en cambio casi todos están en lo que es la inteligencia, ¿no? Más en el mago, ahora mucho también puede ser en el amante, pero esa parte guerrera que es llena de pasión y de vida y de estrategia en la vida, está como adormecida. Quiero que me cuentes para repasarlo yo misma y para quien nunca ha escuchado hablar acerca de estos 4 arquetipos masculinos, si nos pudieras dar una breve reseña para que todos entendamos que, bueno, dijiste el guerrero es uno, pero hay 3 más. Sí, exacto. El guerrero es esta parte que es la parte natural en el varón, que es mm, acción y sin pensamiento. Es la capacidad que tiene, por ejemplo, un deportista de ver dónde viene la pelota y actuar inmediatamente. No puede pensar, sino que ya tiene una visión periférica y está actuando. Es esa capacidad. Son estrategas, esa parte es la del guerrero. Entonces eso tiene que estar despierto. Hay otro arquetipo que es el mago. El mago es como el sabio, es la sabiduría, que unida a la estrategia que tiene el guerrero, imagínate en lo que lo convierte, ¿no? En una persona que sabe cuándo actuar y además por qué actuar. Tiene esas dos cosas. Es maravilloso. Muchos hombres están en el mago porque han desarrollado una inteligencia y saben, la sabiduría esa se la han trabajado y nadie se la ha frenado. Es más, la cultura casi se la ha exigido, con lo cual la tienen muy fácil. Y luego hay otro arquetipo que es el amante. El amante es el que tiene el corazón abierto, el que es empático. O sea, no es el que cuida solo, sino el que tiene empatía por todos los seres, por toda la creación, ¿no? Por el ecosistema, por los otros seres humanos, por los animales. Es esa parte de corazón abierto, que además inunda todos los arquetipos. Porque si no tuvieran amantes, no tuvieran este corazón abierto, aparecería la sombra de los otros arquetipos con mucha facilidad. O sea que esto es algo importante que lo tengan. Y bastante bien, lo conozco y hoy en día, están muy bien desarrollando esta cualidad los hombres. Son muy amorosos. Las cosas, antes
parecía como que tener esto era un poco masculino. En cambio hoy no. Hoy es muy apreciado y lo saben hacer muy bien. Quieren a los hijos de otra manera, los cuidan de otra manera, los atienden de otra manera, atienden a las parejas, ¿no? De otra manera. O sea que son más cuidadores en ese sentido del amante. Pero hay un arquetipo por encima de todos que es el arquetipo que todavía no tenemos muy manifestado y que estamos esperando que los hombres lo incorporen, que es el del rey. Entonces el rey es el que es el dueño de su vida y es el que cuida la vida de los demás. Entonces tiene todo, tiene guerrero, tiene amante y tiene mago. Es decir, que en él se encarnan todos los arquetipos. Wow. Para ser un buen rey hay que hacer un trabajo con todos los demás. Estas potencialidades las tienen todos los hombres. Nosotras también las tenemos, lo que pasa es que yo les pongo nombres de diosas de otra manera para que nos podamos diferenciar, porque en vez de podía poner la guerrera también, pero prefiero poner una diosa griega, por ejemplo, ¿no? Artemisa con sus flechas, ¿no? Pero en el caso de los hombres, este rey es algo a lo que nosotros, en mis grupos por lo menos, tratamos de aspirar para integrar, para entender qué significa ser rey. Está más allá de la familia, más allá del trabajo, más allá de las necesidades sociales. Es alguien que no mira por sí mismo, sino mira por el bien de la humanidad. Todo lo que hace está desde ahí. O sea, es muy transpersonal. A mí me encanta, lo que me pregunto es si la mujer de hoy, porque estamos hablando del hombre de hoy, pero ahora vamos a cuestionarnos si nosotras estamos verdaderamente listas y preparadas para darle espacio libre y nutritivo a ese hombre que pueda habitar su arquetipo de rey. Porque también presiento mucha puja, mucho conflicto de poder entre el rol de la mujer y el del hombre. Y con esta ansia de la mujer de repente tomar más territorio, creo que si el hombre verdaderamente ha podido cultivar esa energía, esa esencia de rey en sí mismo, puede ser que tenga que encontrarse con una mujer no cediéndole el territorio, y ahí se vuelve a hacer una nueva subida de apuesta. Ok, el hombre ya lo cultivó, pero la mujer ahora no se lo permite, porque venimos de un patriarcado donde el poder masculino, toda esta historia que tenemos tan metido en nuestro ADN. Entonces me pregunto, todo este trabajo que el hombre está haciendo para integrar estos 4 arquetipos, siendo el rey el apogeo y el más poderoso, para que tal vez después una mujer le diga, quítate esa corona, por favor, yo ya tengo la mía. Ya, mira, las mujeres cuando lo explico, todas quieren un rey. Claro. Todas dicen, a nivel intelectual les parece maravilloso. Sí. Pero cuando realmente tienen que él decidir con el arquetipo guerrero cualquier cosa, ellas eso lo rechazan. Y entonces no les queda a ellos más remedio que decir, lo siento, pero esto lo tengo que hacer así. O sea, tener la autoridad emocional para hacer las cosas como tienen que hacerlas. Entonces es un trabajo de crecimiento personal. Y las mujeres al principio no les gusta que ellos hagan lo que tienen que hacer, si ellas opinan que tienen que hacer otra cosa, pero cuando ellos siguen su camino, su misión y su idea y no se pierden en el camino, ellas al final les admiran, sienten orgullo de la capacidad que tienen de no perderse. Es curioso porque un ejemplo que suelo poner es, si un hombre va en un tren desde tal punto hasta tal punto y una mujer le dice, quiero ir contigo, y cuando se sube en el tren va con él, pero a mitad del camino la mujer normalmente cambia, porque es cambiante, lo femenino es mucho cambio, y dice, vamos a bajarnos aquí, que hay algo muy bonito. El hombre tiene que decir, no, vamos a donde hemos ido. Es decir, a donde íbamos. Aquí vamos a ir, cariño, en otro momento. Pero en este momento vamos allí. Es decir, él, el punto de mira y la misión que llevaba, llevarla hasta el final.
atendiendo que lo que ella está diciendo es valioso. Pasa con restaurantes, ¿no? Que dices, ay, ¿dónde vamos a cenar? Ay, pues mira, vamos a ir a tal sitio, ¿no? Que quiero llevarte para que lo veas. Y la mujer le dice, me gustaría tal cosa. Él puede decir sí, pero hoy he reservado aquí, mañana o la semana que viene vamos a este otro. Es decir, que cuando tienes una misión, algo que hacer, síguelo. Porque si tú eres capaz de cambiarle la dirección a ese tren, nunca vas a estar segura con él. Porque siempre vas a pensar que puede haber alguien que también le va a cambiar la dirección. Si en Claro. cambio él sigue su camino, tú sabes que no se pierde y te da muchísima seguridad. Esto es muy inconsciente, pero te da muchísima seguridad cuando tienen una misión y una dirección y no hay nada que los desvíe. No digo rigidez, sino propósito, que no es lo mismo. Y eso creo que aunque no nos gusta al principio, al final nos da una paz y nos abre el corazón, porque admiramos esa cualidad muchísimo. Pero nosotros somos totalmente diferentes. Claro, porque aparte pienso que cuando intentamos domesticar a ese hombre o convencerlo para que nos bajemos del tren, para la mujer implica un gran esfuerzo también. Es como querer domar una fiera. Hay una resistencia a permitir que la fiera se exprese de manera natural. No voy a meterme en los motivos por los cuales queremos domesticar, pero lo cierto es que creo que pocas mujeres, si se lo preguntáramos, quisieran estar con un hombre absolutamente domesticado por una. Porque pierde el encanto, porque pierde la seducción, porque se erosiona la polaridad que es necesaria para que haya esos chispazos entre ambos. Sin embargo, la mayoría de nosotras intentamos todo el tiempo llevarlos a ese punto de domesticación. Por eso me gusta hacer tanto hincapié y hacerme al 100% responsable como mujer de que este concepto de las nuevas masculinidades es el hombre el que tiene que liderarlo, porque por supuesto se trata de su propio crecimiento, pero la mujer tiene mucho por hacer en este rol. La mujer puede acompañarlo y creo que hacer espacio es la mejor manera en la que pudiera describirlo. Quisiera que nos cuentes un poquito desde tu perspectiva y tu experiencia, que es tan vasta. ¿Qué crees que podríamos hacer nosotras, las mujeres, para ofrecer ese espacio no hostil para que el hombre verdaderamente encuentre esa fuerza y esa autenticidad? Bueno, una de las cualidades que nosotras tenemos que es la de estarles testando todo el tiempo, para ver si se están perdiendo, todo el tiempo. Estamos ahí testando. Entonces, una de las cosas que les enseñamos a ellos es que no tengan en cuenta que se les juzga, sino que se les testa. O sea, que a veces estamos nosotras ahí para ver si verdaderamente están perdidos o están a lo que están. Es una parte de lo femenino, porque para sentirnos nosotras seguras queremos presencia. Entonces, cuando ellos están muy presentes, nosotras estamos muy seguras, nos sentimos seguras y relajadas y con el corazón abierto. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotras también? Tener el corazón abierto y estar relajadas para que ellos encuentren su misión. Son como dos polos que se atraen, ¿no? La presencia con esa apertura, esa seguridad que nos dan es por la confianza que tenemos en ellos. O sea, son como polos de la energía, ¿no? Nosotras lo que podemos hacer es estar en nosotras con el corazón abierto, seguras, no esperar que el hombre llene ningún hueco, sino que simplemente hagamos un camino de transformación juntos. Es decir, que este rey que decíamos antes, qué tipo de mujer tiene que tener al lado, él sabe perfectamente que o es una mujer que se dedica solamente al cuidado y la elige por ser la madre de sus hijos, ¿no? Y a estar al cuidado, o puede ser una compañera para hacer el viaje evolutivo y le va a dejar el espacio para que él pueda evolucionar. Las cualidades de lo femenino y lo masculino, para mí lo masculino es la consciencia y lo femenino es la luz y la vitalidad, ¿no? La plenitud. Entonces, ellos tienen que buscar ese camino de consciencia, solos. Claro que sí. Nosotras, la de la plenitud y la luz, la de irradiar la vida. Entonces, si nos respetamos en esos dos polos, vamos a encontrar unas relaciones
no solamente laborales, sino de pareja, de familia, de lo que sea, para poder completarnos como personas. Y fíjate que la luz, ahora que lo mencionas, cuando llena un espacio, no utiliza la fuerza, no tiene que empujar, ni controlar, ni manipular. Tú enciendes la luz y todo se impregna de luminosidad. Pero me temo que la mujer de hoy está queriendo usar esa luz con fuerza, introducirla, controlarla, gestionarla, manipularla. Y ahí es cuando el hombre, como tú decías en su rol de rey, la mujer quiere interceptarlo, controlarlo, chequearlo, testearlo. Y en mi opinión es cuando metemos la pata, porque no estamos permitiendo que ese rey, que al fin del día nos va a hacer sentir tan seguras y orgullosas, terminamos erosionando su poder. En Instagram hay una publicación que se ha difundido muchísimo y es de una mujer tomando un frasco de lo que fuera, ¿no?, con una tapa. Ella toma el frasco, lo retira de la refrigeradora, está su hombre ahí cerquita, lo abre con un poquitito de esfuerzo y automáticamente aparecen los rostros de otros masculinos, de actores o gente bastante conocida, haciéndole una venia con la cabeza, como indicándole: lo que estás haciendo no está bien, estás perdiéndote una oportunidad. Ella vuelve a cerrar el frasco y se lo entrega a su hombre, haciendo la mímica de que ella no tiene la fortaleza de abrir ese frasco para que su hombre se lo abra, se lo devuelva y el hombre se sienta bien. Es una publicación cómica, ¿verdad? Pero el mensaje que proyecta es tan triste, porque es como, bueno, yo lo puedo hacer, pero solo para que él se crea que tiene también este poder, se lo voy a dar, para que cuando él lo haga, yo como un niño, siendo madre, diga: ¡uy, qué bien! ¡Mira qué fuerza tú tienes! Me dio realmente mucha tristeza, porque creo que todavía no estamos aprendiendo a darle ese lugar al hombre desde la auténtica entrega y confianza a que si yo te entrego este poder, señor rey, lo entrego en buenas manos y me entrego yo misma en ese intercambio. No llegamos ahí todavía, por lo menos es mi percepción de la mujer. Tenemos que dejar de hacerles creer que tienen este poder y verdaderamente entregárselos sin miedos. Yo creo que esto que cuentas es, bueno, pues es una publicación efectivamente en plan de humor, como para decir que, pero no porque nosotras tengamos el poder, hay cosas que nosotras hacemos peor que ellos y ellos hacen mejor que nosotras y se lo podemos dar. Pero has nombrado antes una cosa que me ha interesado mucho. Dices, cuando las mujeres somos luz, ¿por qué tenemos que forzar y entrar en la luz? Lo hemos hablado al principio. Las mujeres hemos hecho cualquier cosa imitando a los hombres para hacer, el hacer desde lo masculino, desde cómo lo hacían los hombres. Y es eso lo que has dicho, la luz como forzada. Y no, nosotras tenemos que irradiar desde dentro, no tenemos que forzar nada, que es dirigir una empresa, dirigir un departamento o hacer un liderazgo desde lo masculino o desde lo femenino. Y hasta no hace mucho lo hemos estado haciendo, y muchas mujeres lo siguen haciendo, desde lo masculino. Entonces se convierten en un poco condescendientes, como este ejemplo que hemos visto de Instagram, ¿no? Que es como ser condescendiente con el hombre. Nosotras nos damos enseguida cuenta y no queremos que los hombres sean condescendientes con nosotras, pero nosotras tampoco podemos serlos con ellos. Tenemos que cuidarnos, respetarnos, admirarnos y dar lo mejor de nosotros. Y cuidado con la condescendencia. Claro, y esto es muy lindo lo que me estás invitando a reflexionar, porque tú hablas de cómo habitar el masculino en el masculino y cómo habitar el masculino en el femenino. Yo, por más que quisiera ser agresiva, nunca lo seré al nivel que un hombre pudiera serlo. Entonces también creo que hay una oportunidad de aprendizaje en ambos géneros de saber integrar, primero reconocer de qué va la polaridad femenina, de qué va la polaridad masculina,
y después hacernos grandes, hacernos responsables de que aunque yo tenga un vehículo biológicamente femenino, puedo mirar al masculino y copiarme, en cambio de resentirlo, anularlo, juzgarlo, decir qué puedo tomar de ellos que pueda adaptar a este vehículo femenino y potenciar las cualidades del masculino. Y ese es un gran desafío porque hay mucha confusión con respecto a la puja en el ámbito comercial, en finanzas, en lo académico, se mezcla todo. ¿Cómo podemos empezar a separar la paja del trigo y entender que seas hombre o mujer, hay un trabajo que hacer que implica el equilibrio y la integración de ambas polaridades? Sí, mira, vamos a distinguir. Cuando nacemos, la mayor parte de las personas, hay algunos que son intergénero o intersexo, pero casi todos son o varones o son hembras. A medida que se desarrollan, empiezan a estar en esta sociedad en sus roles, que son o mujeres o hombres y todos los géneros que hoy se han desarrollado. Pero todos los seres humanos, todos, tienen las dos polaridades y las dos capacidades, lo femenino y lo masculino dentro de sí. Todos, sin excepción. Unos tienen más cualidades masculinas y otros tienen más cualidades femeninas. Normalmente las hembras, un 80 o un 85% de ellas, tienen más cualidades femeninas y hay otras que tienen más cualidades. Esto no tiene que ver con la orientación sexual, sino con las capacidades de lo masculino y de lo femenino. Lo masculino es dirección, presencia, consciencia, y lo femenino es vitalidad. No quiere decir que lo masculino no la tenga, pero es irradiación, plenitud, ese tipo de apertura, ¿no? Eso es lo femenino. Entonces, todos tenemos esas cualidades, pero para nosotras es mucho más sencillo que para ellos irradiar, porque somos luz. Entonces, estar en la plenitud es más fácil, porque además nuestro cuerpo lo permite, está hecho biológicamente para que la consciencia nos penetre y nosotras podamos irradiar la luz que llevamos dentro, ¿no? Entonces ellos, yo a veces pongo un ejemplo que me gusta, que es como lo de un río, ¿no? Lo masculino en mí son las orillas del río, desde la fuente hasta la desembocadura, haciendo meandros o haciendo laguitos o haciendo cascadas. Y mi femenino sería el agua, es decir, lo que brota, esa vida, lo que recorre todo ese conducto. Si yo no tengo un masculino que contenga mi emoción, mi agua, me desbordo. Entonces, en mí misma yo tengo que tener esa parte masculina que contenga mi emoción para no estar desbordada. Es decir, que yo le llamo autoridad emocional, ¿no? A esa parte. Y en el caso de una pareja, por ejemplo, lo que es en una relación, uno de los dos, da lo mismo quien sea, tiene que haber polaridad para que haya atracción. Y uno tiene que ser el contenedor y el otro el agua y la emoción que fluye. Da lo mismo a veces que sea uno que sea otro. Y en una relación íntima hay momentos en los que se cambian esos polos, que uno está siendo el que contiene y el otro el que brilla, y luego se cambia. O sea que hay que trabajar para poder desarrollar ambas polaridades y saber que las dos polaridades son necesarias en diferentes momentos de la vida. Cuando tienes que tomar decisiones, cuando estás en un trabajo, cuando estás en una relación íntima, siempre vas a tener que tomar no solo un rol, sino todos. Por eso yo creo que el crecimiento personal, la psique del humano, se ha desarrollado mucho últimamente para poder, en los últimos 30 años, está avanzando muchísimo ese desarrollo de la psique para que podamos entender esto y vivirlo y experienciarlo. Por eso hay tantos trabajos de crecimiento personal. Y hay muchos hombres haciendo estos trabajos también, porque saben que aquí hay algo que ir a buscar, ¿no? Igual no sabemos a dónde nos va a llevar, pero sí sabemos que estamos construyendo algo que nos está haciendo mejores personas, más completas. ¿Tú crees que eso tiene algún impacto en lo que el hombre y la mujer presienten es la fuente del sentido de vida? A ver, para explicarte un poquito lo que está sucediendo
en mi mentecita ahora. Yo siempre pensé que la mujer tiene múltiples fuentes de satisfacción, de encontrarle sentido a la vida. Yo lo encontraba siendo madre, en mi relación con mis hijos, en una buena conversación con una amiga del corazón, siendo hija. Es como que tenía muchas fuentes en donde el sentido de vida lo podía percibir en su total plenitud. Sin embargo, me parece que el hombre estaba como más circunscripto a lo material, a ser el proveedor, y todo lo demás era como que, bueno, muévete a un costado porque yo me puedo hacer cargo. Y eso creo que al hombre, ahora con este concepto de la nueva masculinidad, lo está acorralando porque cada vez su juego es más pequeño. Porque entonces ahora la mujer es la que encuentra todo este sentido de vida, satisfacción, nutrición, pero no solo en casa con los niños, en el mundo comercial. Entonces digo, es como que vamos empujando un poquito así al hombre a un costadito, y creo, para tener una mirada positiva y optimista, que tal vez sea para que el hombre empiece también a descubrir que hay otras fuentes en donde se puede encontrar el sentido de vida. ¿Estoy loca o tiene algo de sentido lo que acabo de decir? No, no, un anhelo y te entiendo, pero tenemos que comprender que lo masculino descansa en la nada, en el vacío. Y nosotras, en cambio, en la relación, y estamos echando cable todo el día con las amigas, con la comida, con la ropa, porque nosotros necesitamos estar así, echando el cable todo el tiempo. Y en cambio ellos no. Ellos el vacío y la nada es la consciencia. La consciencia es nada. Entonces no necesitan hablar. En su parte femenina sí, pero si tienen una esencia muy masculina, no la necesitan. Están bien como están en el vacío. ¿Sabes? Es una cosa que tenemos que acabar entendiendo Wow. y dejarnos. Yo primera, la que lo tiene que entender, porque fíjate lo que te estoy diciendo, es como que yo quiero de alguna manera inocular eso que en mi forma, en mi vehículo me sirve, quiero traspasárselo al hombre. Y no es por ahí. Te agradezco tanto que me lo muestres, porque justamente esa expectativa en una mujer es la que termina montándose sobre el hombre para querer domarlo. Y no, me encantó esto que dijiste. Y por favor, como mujer me lo voy a escribir, creo que en el espejo del baño, para poder verlo todas las mañanas. La masculinidad descansa en el vacío, en la nada. Es muy interesante que tú quieras eso, es un anhelo, pero ¿sabes para qué? No para que ellos lo hagan, sino para que te entiendan. Solamente para que te entiendan. Para que no te digan y te critiquen, porque acabas de estar con tus amigas y ya les estás llamando por teléfono, que es lo que hacen las nenas adolescentes. Están todo el día con las amigas, las dejan en la puerta de casa y según entran ya están hablando por teléfono, pero si estaban hablando hace un momento, no lo entienden ellos. Eso es lo femenino es estar en contacto todo el tiempo. Nosotras necesitamos eso. El anhelo es que ellos lo entiendan, no que lo hagan ellos lo mismo, sino que entiendan lo que nosotras hacemos. Lo mismo que el anhelo de ellos es que nosotras entendamos que no necesitan estar contándonoslo todo. Nos van a entender, pero nosotros tenemos que entenderles a ellos. Yo creo que el paso de las nuevas relaciones más transpersonales y más avanzadas es entender qué es lo que las mujeres quieren, qué es lo que los hombres quieren y querernos y admirarnos por ello, sin necesidad de cambiarnos. Me estoy riendo, Inmaculada, porque me dejaste ahí una puertita para meterme y estoy pensando, me meto, no me meto, me meto, no me meto. Y tiene que ver con esto que dijiste de el deseo de contacto que tiene la mujer, digamos el deseo de conexión. Nosotros amamos conversar y llorar y reír y abrazarnos, ¿no? Es esa intimidad que se manifiesta a través de un tipo de contacto específico. Es mirar a los ojos a un hijo y tener un orgasmo emocional. O sea, es lo único que necesitamos. Pero el hombre también tiene una gran necesidad de conexión. Lo que pasa es que lo manifiesta o lo canaliza desde otro lugar, como por ejemplo el sexo, ¿verdad? Entonces digo, ¿cuántas variables tenemos en esta fórmula de
tengo que reconocer que esto que estoy diciendo es un anhelo, que no puedo esperar que esto suceda, pero a su vez el hombre también tiene que reconocer que el anhelo de que la mujer, por ejemplo, quisiera tener sexo 24/7 es un anhelo, porque ella está ocupando esa conexión con la nutrición o el sentido de vida en otras formas, de otras maneras. Qué difícil lograr esa danza armoniosa y equilibrada en donde todas nuestras necesidades estén satisfechas. ¿Cómo se hace esto? Has tocado un capítulo que me gusta muchísimo y que trabajo mucho con el Tantra, pero que no es fácil de llegar a comprender. Uf, Es decir, la sexualidad, el sexo compartido, requiere presencia y atención por parte de lo masculino hacia lo femenino, porque lo femenino tiene toda su genitalidad interior, con lo cual es muy vulnerable a ser penetrada. Y muchas mujeres están ocupadas con otras cosas porque están frustradas de alguna manera sexualmente, porque no han sido cuidadas adecuadamente para que tuvieran su ritmo, para ser reconocidas, para ser admiradas, ¿no? Para ser cuidadas con la presencia absoluta. Igual muchas veces han tenido sus primeras relaciones sexuales pues genitales, ¿no? De acabar rápido, de tener un orgasmo pues clitorial. En el caso de los hombres también pues, es más rápido. En cambio, cuando dos personas maduras se encuentran en esa intimidad sexual, es totalmente diferente, porque la presencia de lo masculino en ver cómo se va abriendo como una flor que necesita días para ir abriéndose, la mujer necesita tiempo, la vulva necesita tiempo para florecer. Y esa paciencia y esa presencia es lo que hace que pueda estar abierta. Cuando se tiene un compañero que da suficientemente presencia a que esa flor florezca, la mujer no necesita estar a esto o estar al otro, porque eso es la vida y todo ocurre con facilidad. Pero ahí hay mucho trabajo que hacer, porque eso requiere dos personas conscientes y con un trabajo hecho. La sexualidad, según la educación que llevábamos, era de procreación. O sea, es cultural realmente encontrar placer en la sexualidad y en la intimidad. Es una cosa muy reciente. Antes era casi solo procreación. Entonces, ahora necesitamos sentirnos queridos, amados y respetados. Y eso en la actividad sexual ya no es solamente procreación, es además amor y placer. Y luego hay que trascender el amor y el placer para hacerse uno con el otro, en el éxtasis, en llegar a la unidad, a la aspiración humana de ser uno con Dios. Y eso se llega pasando por todo este proceso de estar viendo cómo, dando presencia, dejando el tiempo necesario, buscar orgasmos del alma, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y eso requiere mucho, mucho cuidado. Entonces muchas veces no estamos listas, pero porque tenemos una especie de frustración. Nosotras en nuestro interior y en esa zona, sobre todo genital, estamos guardando mucha frustración. También ellos la tienen, pero como lo nuestro es interior, la frustración emocional está ahí y hay que cuidarla. Y la pueden cuidar y limpiar ellos a través de mucha presencia, mucho amor y mucho cuidado. Y se va limpiando emocionalmente. Cuando una mujer se siente plena, es cuando ha sido muy cuidada ahí, en esa parte. Y entonces irradia, está contenta, es algo que encuentra espacio para todos los momentos. Si es que él no es un rápido, sino que es un cuidado, es una intimidad, es más que una genitalidad. Es el encuentro de dos almas, el encuentro de dos seres que se aman, que se dan placer, que crecen a través de esos actos de intimidad. Eso es una maravilla, el poder ver la sexualidad desde ahí. absolutamente. Y creo que de vuelta toda mi reflexión siempre viene a mi parte femenina, por más que estemos hablando del masculino. Y digo, hay un movimiento que se nos está invitando a hacer a la mujer, que es volver a confiar en el hombre. Yo creo que hemos pasado de temerle a competir
Y ahora hay una gran brecha que se ha formado entre nosotros. Y entiendo que nada mejor que la intimidad y ese espacio del que tú hablas para practicar de poner las armas, para practicar bajar las barreras, para practicar y hasta incluso jugar con el intercambio de roles en la medida que las dos partes se sientan seguras. Por eso me parece tan nutritivo tener esta conversación con el objetivo de aportar conciencia a que sí, la nueva masculinidad, el nuevo hombre, tiene mucho trabajo por hacer. Pero también creo que si la mujer no toma cartas en el asunto, pero unas cartas diferentes a las que venimos tomando en este último tiempo, que es determinar qué juego vamos a jugar, cuántas cartas te voy a dar, de qué color... No. A jugar el juego del fluir, del bajar la guardia, de observar y acompañar a ese hombre. Y vuelvo un poquito a esto de la publicación de Instagram que me impactó tanto, porque me da mucha tristeza decir esto, pero presiento cuando escucho a mujeres que promueven el feminismo, casi como que el hombre deja de ser necesario en una ecuación humana. Como que queremos proclamar que nosotras somos capaces de hacer todo y más de lo que el hombre hace. Y si yo fuera hombre, sentiría una sensación de hastío tan fuerte, porque ¿qué ser humano no necesita sentirse necesitado? Entonces, consejo para mujeres. ¿Hay algo que podamos hacer para restablecer esa sensación que creo el hombre ha perdido un poquito de sentirse necesitado, de ocupar un rol vital en la humanidad, en nuestras interacciones humanas? Ya, el tema es que no debería de ser que fuera necesario. Esto que dices del feminismo, las mujeres muy jóvenes ellas quieren ser completas, quieren no necesitar. Y está bien. Es decir, que se forman para no necesitar, pero es una época de tu vida, una época en la que estás evolucionando. Por ejemplo, en la primera etapa de desarrollo queremos más. Y entre ellos, pues más dinero, mejor, más trabajo, más sexo o más lo que sea, más. Pero a medida que evolucionamos lo queremos mejor. Mejor sexo, mejor trabajo, mejores relaciones. Pero cuando traspasamos esas escalas, lo que aspiramos es a la unidad, a encontrar otro ser y otra alma con la que fundirnos. Fundirnos en la apertura, en la conciencia y lo que tenga que ser. Es decir, que yo creo que cuando se empieza de joven una relación, pasas por todas estas etapas, pero cuando ya tienes, yo qué sé, una edad de más de 50, la aspiración de la relación, ya no, están criados los hijos, ya está hecho el trabajo más o menos, hay algo que crecer. ¿Qué vamos a hacer con el resto de nuestra vida? No es ir de viaje ni estar de pensionistas, sino algo. Somos más sabios, tenemos algo que hacer. Yo creo que hay algo ahí importante que estamos descubriendo las generaciones ahora en este siglo, ¿no? Que la vida no se acaba nunca, sino que hay como una especie de desarrollo consciente y de sabiduría que nos va llegando. Entonces la aspiración al tener un compañero, una compañera al lado, es precisamente ese crecimiento, ese apoyo en el crecimiento, ese respeto en el crecimiento. Es una aspiración diferente, más grandiosa, es encontrar la divinidad en el otro y uno mismo, ¿no? Me gustaría que cuando pasa el enamoramiento, ese parte de excitación en la relación, las personas tuvieran una misión. Si es de procreación es adecuada, pero si no, además de la familia hay más cosas que puede hacer una relación y una pareja, mucho más. Es grandioso lo que pueden. Yo creo que cuando incluso esto que estábamos comentando antes de encontrar esa plenitud y esa presencia en las relaciones íntimas, eso se transfiere y se brilla en cualquier área de la vida y en todas las relaciones que tienes con otra persona, porque se ve una persona que irradia, ¿no? Son personas como muy ancladas en su vida y son como un espejo en el que mirarse. O sea que el sexo consciente puede llevar a ser una persona plena, un
un foco de luz en la vida, ¿no? En todas las áreas. Que así sea, ojalá, ojalá así sea. Me gustaría que nos cuentes un poquitito de la intimidad de este trabajo entre hombres. ¿Cuál es, por ejemplo, la filosofía de trabajo en la que se basa esta modalidad de círculos de hombres? Normalmente siempre empiezo un taller con un desafío importante, que les ponga, les cuestione su plan de seguridad, o sea, su espacio, ¿no? Es decir, lo que se hacía antes en los indios y hemos visto en películas, ¿no? Ese paso, normalmente hacemos pues un tamascal o hacemos cualquier iniciación, dormir al aire libre a 10 grados bajo cero, cosas que pongan en riesgo su seguridad para que ellos despierten esa parte que necesitan de guerrero, ¿no? Entonces, eso casi siempre empezamos por ahí, el inicio de un taller, con un desafío. Ellos, una vez que pasan ese desafío, como hay unos que lo pasan con más facilidad que otros, en el camino, por ejemplo, han subido una montaña, 4.000 metros, y tienen que dormir cuando lleguen allí arriba para el día siguiente bajar. Pues hay algunos que fuman o que no tienen costumbre y les cuesta respirar y les cuesta andar. Y los demás, los que tienen facilidad, les acompañan, les ayudan a llevar la mochila, les esperan, les dan agua. Ese trabajo de hermandad lo desarrollan maravillosamente bien. Y eso crea mucho vínculo entre ellos. Se ríen delante del fuego y cuentan historias, así como nosotras podemos estar juntas danzando, bailando y saltando, porque es lo que nos produce energía. La de ellos es contar un cuento después de haber llegado allí, encender un fuego y sentarse alrededor del fuego, o hacer leña con ello, ¿no? Poner todas esas cualidades. Entonces los talleres de los hombres desarrollan muchísima fraternidad entre ellos, porque siempre, al empezar siempre con un desafío, para algunos es muy difícil y sienten el apoyo de los demás. La fraternidad con otros es lo que va a hacer que puedas pasar todas tus traumas, tus bloqueos o tus desafíos, ¿no? Se ayudan mucho, crean una gran hermandad. Yo creo que incluso mejor que la que nosotros, más profunda que a veces la que nosotras creamos, porque para nosotros es muy fácil relacionarnos, pero la profundidad con la que ellos hacen esta fraternidad es poderosísima. Son muy fieles a ella. Tal vez haya un concepto a trabajar por parte de ellos. En realidad no sé si es un concepto, es algo aprendido, como les enseñaron en su tiempo, los hombres no lloran. Presiento que el hombre es reticente a pedir ayuda cuando no está bien. Sin embargo, la mujer es inmediato, ¿no? O levantar el teléfono o encontrarse con una amiga y volcar todas esas emociones hacia afuera. Al hombre le cuesta mucho esto y ojalá que quienes nos están escuchando y escuchándote a ti como testimonio de este trabajo de la fraternidad masculina se sientan un poco más motivados y sepan que existen estos espacios exclusivamente para hombres, donde pueden desgarrarse el corazón sabiendo que hay otros hombres que están ahí recogiendo los pedacitos rotos, ¿no? Y ayudándolos a armarse. Es todavía un concepto un poco ajeno a la población, esto de los círculos de hombres. Por eso me encanta que nos compartas esto, porque ojalá se popularice cada vez más. Y no sé cuál es tu opinión, y no quiero faltarle el respeto ni a ti ni a ningún facilitador ni moderador de estos grupos, pero digo, a veces tal vez no sea ni necesario un moderador. Es el acto, el movimiento del hombre de abrazarse a otros hombres y animarse a llorar, a compartir, a gritar como una fiera o a acurrucarse como un gatito, ¿verdad? Ellos lo han hecho a través del deporte. O sea, los hombres se hermanan mucho cuando están en el deporte. Imagínate cómo les encanta ir a un partido de fútbol, el fútbol americano, que tiene además tanta energía masculina, ¿no? Y esa pasión con la que viven el deporte. Es una forma del inconsciente colectivo de los hombres de estar hermanados. Pero a medida que van creciendo, existe otro tipo de hermanamiento que a través de la presencia que ellos tienen, de las sensaciones que ocurren en el mundo y del dolor,
que hemos dicho antes, que se hacen más empáticos cuando tienen el amante desarrollado ese arquetipo. Cuando otro hombre está mal, ¿cómo le apoyan? Pero no le apoyan como nos apoyarían a una mujer, que es solamente abrazarla, sino le dan la mano para que supere el trauma. Nosotras no queremos más que nos abracen y que nos dejen ahí llorar lo que necesitemos. En cambio, ellos necesitan una mano que les ayude a ir para adelante. Esa es la diferencia entre nosotros. Somos diferentes a la hora de sentir las emociones y de transmutarlas. Y ellos aprenden a hacerlo desde otro sitio. Lo mismo que se apoyaban en el deporte, pues ahora se apoyan en traspasar el bloqueo que tienen. Incluso cuando se pierden en energía, esto es muy interesante, cuando alguno está despistado porque no está lo que tiene que estar, porque le pierde un amante o una mujer que le está intoxicando o lo que sea, los otros también le dicen, termina con esto, le ayudan a traspasar eso para que no se siga perdiendo, no desde la razón, sino desde el apoyo a él a que siga su camino, su misión. Saco como conclusión, por lo menos para mí, lo importante que es hacernos cargo de uno mismo, entender que somos estas dos polaridades, que por más que la polaridad tiene el mismo título, se manifiesta diferente en un hombre que en una mujer. Y la convocatoria entiendo que es a respetarnos y a honrarnos cada vez más, sin demasiada manipulación y sin tanta fricción entre nosotros. Inmaculada, no sabes lo que he disfrutado este intercambio. Para mí es tan importante echar luz sobre estas ideas, conceptos, a veces son ideas personales, en tu caso es mucha experiencia de echarle mano al trabajo con el crecimiento personal en general, pero específicamente con el hombre. Así que te agradezco muchísimo. No sé si te gustaría compartir un último pensamiento, una última idea antes de cerrar. Me gustaría agradecerte muchísimo el rato que hemos pasado compartiendo esto, Cecilia. Es un auténtico lujo tus preguntas, porque sacan de mí pues todo lo que llevo ahí dentro, que lo vas dando orden y camino. Y es una bendición. Gracias, muchísimas gracias. Oh, Y gracias. tengo muchísima confianza en que tanto todos los seres como humanidad estamos haciendo un camino de crecimiento hacia algo más grande. Indudablemente habrá muchos momentos de oscuridad personal y de la sociedad y del humano, pero la aspiración divina que llevamos dentro está haciendo un camino y vamos a encontrar el camino. Y habrá hermanos mayores que nos vayan iluminando por delante, ¿no? Los gurús, ¿no? O alguien que sabe más o que ha hecho el camino antes que nosotros. Así es, que así sea y así será, no tengo ninguna duda. Nuevamente, gracias, infinita gratitud por ti, por tu trabajo y por tu sabiduría que nos has compartido el día de hoy. Te mando un abrazo enorme. Gracias. Muchas gracias, Cecilia.